Primero los pobres. Yo creo que lleva 20 años Andrés Manuel de repetir esto y ahora lo repetimos todos con él, porque es una fórmula particularmente clara. No se puede pensar en gobernar, en legislar a cualquier nivel, si no es en beneficio de todos. No podemos ser excluyentes. Necesitamos una política incluyente, una política para todos los mexicanos y todas las mexicanas, pero tiene que ser una política con prioridades. Y la prioridad de nuestra política, la prioridad de la Cuarta Transformación, la prioridad de Morena son los pobres. Primero los pobres, para el bien de todos. Finalmente todos se van a beneficiar si ponemos por delante a los pobres. Y lo que ha hecho Andrés Manuel en este gobierno, lo que llevamos ya 2 primeros años de la Cuarta Transformación, desde el gobierno federal, desde el Poder Ejecutivo Federal, es poner por delante a los pobres, y esta ha sido la agenda legislativa en nuestras mayorías legislativas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Todo aquel que aspire a gobernar, todo aquel que aspire a legislar, con la camiseta de Morena, debe tener claro que por el bien de todos, primero los pobres. ¿Qué se debe preguntar todo candidato, toda candidata a un puesto de designación o a un puesto de elección? Más importante todavía si es un puesto de elección, porque pasa pues por el voto ciudadano. Las preguntas deben ser, ¿qué puedo yo hacer por los pobres? ¿Cómo puedo disminuir la desigualdad? ¿Qué leyes son necesarias para reducir la polarización social? ¿Cómo ejercer el presupuesto? Un presupuesto que siempre va a ser limitado en cualquier nivel que uno esté gobernando, de modo que beneficie precisamente a los que más lo necesitan. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes? Porque sabemos que hay muchas carencias, pero hay que elegir aquellas que la gente siente más y pone por delante, cómo priorizarla, cómo hacer todo esto, pero hacerlo junto con la gente. Esas son las preguntas que hay que hacerse. Hay otras preguntas técnicas, hay otras preguntas de otra índole, hay preguntas administrativas, hay muchos saberes necesarios para gobernar o para legislar adecuadamente. Fíjate, Yasmín, y perdón por interrumpir la exposición del doctor Armando Bartra, que estas preguntas las podemos reflexionar si se entendiera que Morena no es solamente un partido político creado como partido político desde su inicio, que es un movimiento, el Movimiento de Regeneración Nacional, un movimiento social que termina siendo un partido político, querida Yasmín. Claro, y será menester de quienes estén dispuestos, como bien dice Armando Bartra, a traer la camiseta de Morena, comprender esto, comprender que aparte de ser un partido somos un movimiento y que encabezamos un proyecto y que este proyecto tiene 1.000.000 de banderas. De las más importantes, por supuesto que sí es esta que repite y repite el presidente, que es por el bien de todos, primero los pobres. Y hay que aquí aclarar que no porque sea una frase que pega en campaña, sino porque hay un sustento, hay una razón muy poderosa que hay detrás. Así es, vamos a ver y escuchar al maestro Héctor Alejandro Quintanar, académico y autor del libro Las raíces del Movimiento Regeneración Nacional, para pues entender el proceso en Morena y poder compaginar con lo que acabamos de escuchar del doctor Armando Bartra. Partido político que tiene su principal antecedente en el año 2005, cuando ocurre el desafuero de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Por eso vuelvo a repetir, de todo corazón, les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Esto es el gran hecho fundacional de Morena. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hizo de ese momento algo tan especial como para generar un nuevo partido político en el futuro? Bien,
Ocurre que estábamos en un contexto muy importante. México acababa de tener por primera vez en la historia la alternancia política en el año 2000, y entonces esperábamos que la elección de 2006 fuera la primera en la historia donde los candidatos y los partidos jugaran con reglas claras y equitativas para todos. Si ya habíamos tenido la alternancia en el año 2000, lo esperable era que en 2006 tuviéramos por lo menos una elección limpia. Y esa elección se vio ensuciada por el gobierno de Vicente Fox cuando solicita el desafuero de López Obrador. López Obrador, desde luego, que comenzó su carrera en el Partido Revolucionario Institucional, pero no empezó como un priista cualquiera. López Obrador llegó al PRI por una cuestión eminentemente práctica, una cuestión pragmática, una cuestión casi casual. Él toda su vida había sido un joven con ciertas inquietudes hacia la izquierda, empezó a tentar cambiar de postura política porque él vislumbraba que el PRI, como partido nacionalista después de la elección de 1988. Y bueno, les ofrezco una disculpa por las fallas de producción. A ver, y ahorita que está hablando el maestro Héctor Alejandro Quintanar de Andrés Manuel López Obrador, creo que es importante cerrar con lo que dice Pedro Miguel sobre el dilema ético y social, la importancia de que sea el colectivo el que decida quién quiere que sea su representante. ¿Por qué? Porque el representante de este movimiento ha sido un hombre que, pues que hoy es presidente, pero que no necesariamente fue un candidato como cualquier otro, un candidato común y corriente, si me permites la expresión, Yasmín. Claro, es decir, Andrés Manuel López Obrador, hablar de la historia de Morena es hablar principalmente de Andrés Manuel López Obrador. Y él, precisamente, un poco enlazando con lo que va a decir Pedro Miguel, es quien nos ha mostrado que el poder debe de ser visto más como una vocación de servicio y no el beneficio personal de él, ¿no? Pues vamos a ver a Pedro Miguel. Claro. Miren ustedes, los gitanos se organizan en tribus. El pueblo romaní se organiza en tribus y cada tribu tiene un patriarca. Y cuando el patriarca muere, pues hay que elegir a uno nuevo. ¿Y cuáles son las reglas para elegirlo? Bueno, la primera regla es descartar a todos los que levantan la mano y dicen yo quiero ser. Esos no sirven. Los que se postulan no sirven. Porque la autoridad es algo que confieren los demás, que uno no se puede conferir a sí mismo. Entonces, es el colectivo el que tiene que decir, queremos que sea fulano. Y otra parte del colectivo podrá decir, no, queremos que sea mengano. Pero nadie puede postularse por sí mismo. Hay comunidades indígenas en México de las que tanto tenemos que aprender, en las que el sistema de elección de lo que llaman el gobernador, el tatamantón, consiste en subir a una tarima a aquellos a quienes la comunidad considera los más adecuados y ponerlos a debatir. Y lo que cada uno tiene que debatir tiene que argumentar en ese debate es por qué él o ella no debe ocupar ese puesto y por qué encuentra más merecimientos en que lo ocupe otra de las personas que están allí. Así son los debates. Nuestro propósito es transformar la vida pública de México
Y para transformar la vida pública de México tenemos que ver el poder como un servicio y como un sacrificio. El poder no es para tener coche, oficinas de lujo, secretarias, celulares, asistentes, no. El poder es para levantarse temprano, para madrugar, para trabajar más horas de las que establece la Ley Federal del Trabajo, para trabajar 12 horas diarias, para no descansar, porque hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que corregir, hay muchas tareas de gobierno, de legislatura por hacer. En síntesis, la autoridad no es algo que uno se gana, es algo que los demás depositan en uno. Y precisamente por eso una de las cosas que más les duele a los de la oposición, mencionando a Andrés Manuel López Obrador ahora en el poder, es cuando habla de la autoridad moral. Fíjate nada más cómo son las cosas, la autoridad moral, y por eso, de estas cosas que está exponiendo Pedro Miguel, creo que muchos políticos que no comulgan con la Cuarta Transformación no llegan a entender o no quieren entender, Yasmín Ugalde. Sí, más bien yo creo que no lo quieren entender. Aquí lo que tiene que quedar claro es que desde el Movimiento de Regeneración Nacional hay un compromiso grande, es decir, todas estas frases que se han venido utilizando, desde la primera que vimos, esta que mencionaba Armando Bartra, por el bien de todos, primero los pobres, cuando hablamos de la soberanía nacional, ¿no? Retomando la historia de nuestro movimiento como lo hacía Alejandro Quintanar en la segunda cápsula, esta intervención que tenía, nos habla de un proyecto que tiene peso, es decir, no es solamente un discurso, hay mucho contenido ahí. Y por supuesto, terminar con esto que bien dices, si bien el presidente lo ha dicho, la autoridad moral es muy importante. Básicamente de lo que nos habla Pedro Miguel es de la guía ética. Y todos estos elementos son muy importantes, serán muy importantes para quienes encabezarán la contienda electoral, por lo menos con la camiseta de Morena. El compromiso está del Instituto Nacional de Formación Política, proveer los elementos suficientes para que haya una buena contienda, pues, pero sobre todo de alto nivel, ¿no? El que se merece nuestro país. Bien dicho, y me quedo con esa frase, el que se merece nuestro país. Yasmín Ugalde, como siempre, me da mucho gusto saludarte y espero que la gente busque más información en las redes sociales, en las trincheras del instituto. Por lo pronto, te mando un abrazo y que pases excelente noche. Nos vemos el próximo viernes. Claro que sí, buenas noches a todas, a todos, a ti. Muchísimas gracias, Vicente. Hasta luego. Gracias, Yasmín.